Nunca ha tenido un sombrero de ala ancha colgado de la percha, ni a su cintura se ha anudado látigo alguno. No va saltando o asaltando tiendas de antigüedades en busca de un preciado mapa. Él es un navegante de secano. Sus viajes son al pasado, un pasado remoto. Sus puertos son planicies o montañas donde solo encontrará por cobijo rocas. Para saciar la sed, vasijas rotas. Por compañía, huesos olvidados. Bienvenido a Pequeños Matices, un espacio de entrevistas sobre la cultura en Sanlúcar de Barrameda para Barramedia Televisión. Hoy tengo el placer de presentarles a Marco Antonio Bernal Gómez, un arqueólogo sanluqueño. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, José Antonio. Para comenzar esta entrevista, no puedo reprimirme, y ya te lo he comentado en más de una ocasión, y es esta la pregunta. ¿Hay algo de Tadeo Jones en Marco? Bueno, pues creo que sí, y creo que en toda persona hay algo de Tadeo Jones en el sentido de que desde pequeño siempre tenemos la fantasía, el ser humano, de intentar tener aventuras, ¿no? De ir a lo desconocido, de conocer nuevos mundos, de descubrir objetos ocultos o de saber de dónde venimos y a dónde vamos, por lo cual yo creo que toda persona, no solamente yo, tiene ese afán de aventura, ese afán por ir más allá que nos presenta el personaje de Tadeo Jones, ¿no? Estudiando tu currículum, encontramos a un historiador, filósofo, teólogo y arqueólogo. Explícanos entonces qué te lleva a estudiar en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma. Es una pregunta que me lleva muchos años atrás, porque cuando yo era adolescente, pues estuve en la edad que querías comerte el mundo, querías salvar al mundo, tenía mucha ilusión, ¿no? Se te presenta el mundo por delante, eres joven, y con esa edad de adolescente, y ya rondando los 17 y 18 años, pues me surgió la inquietud de ayudar a las personas, y estaba yo muy vinculado con la iglesia, aquí en las parroquias, y pues pensé en que el camino más adecuado para mí, para ayudar a las personas, era a través de la iglesia, y ir de misionero a lugares pues, de África o de América, para ayudar a personas, y claro, para eso tenía que ser sacerdote, es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces yo ingresé en el seminario, empecé mis estudios en Salamanca, y una vez que terminé mis estudios en Salamanca, obtuve una beca para ir a Roma a estudiar filosofía. Allí realicé el grado de filosofía, cerca del Vaticano. Tuve la suerte de incluso ser monaguillo del Papa Juan Pablo II en varias ocasiones, y estudiar la filosofía pues, a un alto nivel académico, y fue una experiencia para mí realmente enriquecedora. Luego, cuando uno va estudiando, la vida, bueno, tu mente va evolucionando y vas viendo, interpretando, vas viendo nuevos caminos, ¿no? Nuevos caminos de interpretación de la vida y cómo poder ayudar a la persona, pues no solamente a través del sacerdocio o a través de las misiones. Y ese fue el motivo por el cual yo, en mis primeros años de mi adolescencia y con 20, 22 años, pues tenía esa inquietud de formarme para ser misionero. Y fui a Roma a estudiar pues, con una beca bien para formarme en los estudios filosóficos y teológicos. Aunque la teología luego la realicé aquí en Sevilla. Cuando hemos hablado, me has comentado que eres arqueólogo de la vieja escuela. Lo refiero porque ahora, si navegamos por internet o pedimos información, es verdad que existe en la universidad como especialidad o carrera la arqueología. ¿Es así? ¿Hay diferencia entre cuando tú empezaste o te interesaste por la arqueología a cómo se enseña hoy en día? Sí, bueno, yo me interesé por arqueología desde que era también pequeño, tenía muchas inquietudes, pero luego mi camino me llevó a estudiar en Salamanca, la filosofía y tal, pero cuando regresé a Sevilla, esa inquietud de estudiar arqueología, pues estaba ahí, ¿no? Y brotaba constantemente. Entonces, cuando yo empecé a estudiar historia, porque en mi periodo, para ser arqueólogo había que estudiar la licenciatura de historia,
y una vez que terminase la licenciatura de Historia ya podría ejercer como arqueólogo. En la actualidad se ha cambiado el programa de estudio y ya existe en los currículum de la universidad, existe el grado en arqueología, ¿vale? Y luego, después del grado, se puede realizar un máster en arqueología y luego el doctorado. A mí me tocó realizar la licenciatura de 5 años de historia y luego he realizado varios másteres, uno en arqueología general en Sevilla y otro de arqueología pero especializada tanto en la prehistoria como en la evolución humana en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y en el Museo de Ciencias Naturales de París. Por lo cual, respondo a tu pregunta de que en la actualidad cualquier joven que quiera realizar, le gusta la arqueología y quiere ser arqueólogo, puede ir a estudiar el grado específicamente de arqueología. Por ejemplo, aquí la universidad más cercana que ofrece ese grado en arqueología es la Universidad de Sevilla. Muy bien. Cuentas en tu currículum, entre otras, con la titulación de Aptitud Pedagógica, CAP, que te permite ejercer la docencia. Te preguntaría, ¿es la docencia el final irremediable de una carrera como la de arqueólogo? Como de arqueólogo y como de historiador o como de filólogo, por desgracia, en la situación actual en la que vivimos, salen numerosas personas, numerosos estudiantes con el grado en historia o lengua, literatura, y no hay puestos de trabajo para ejercer de especialista en esa materia, y una alternativa muy común es pues dedicar su vida a la docencia, porque al final todos buscamos pues un trabajo seguro, estable, porque haya unos ingresos estables y no vivir en este mundo tan difícil en el cual estamos viviendo, que todo es inestable, todo es efímero y cambiable, por lo cual, claro, todas las carreras de letras es muy difícil, necesita ser muy bueno y tener muy buen currículum para ejercer esa carrera, por lo cual una alternativa muchas veces es la docencia. No estoy diciendo que la docencia sea algo negativo, al revés, es algo muy importante y algo muy preciado, muy importante para el futuro, pero que muchos jóvenes que tienen esa vocación de investigar y tal, por la situación económica del país y porque no hay estructura, no hay instituciones que te acojan con un sueldo, con un contrato permanente, pues al final tienes que tender, muchos compañeros tienden a sacarse unas oposiciones o buscarse un puesto de trabajo en un colegio privado, etcétera. Muy bien. Has hablado antes de los másteres. Las tesis de tus másteres reflejan el trabajo en torno a la zona de Andalucía y Gibraltar. ¿Eso es pasión por el sur o la prueba de la riqueza arqueológica y histórica que tiene esta parte de la península ibérica? Por supuesto que pasión por el sur, porque es la zona donde vivo, ¿no? Nuestra tierra, y siempre a uno le gusta pues conocer dónde vive, ¿no? Cuáles eran nuestros antepasados, y claro está, es lo más cercano a nosotros. Por lo general, cuando un estudiante realiza un trabajo de máster o una tesis, por lo general realiza un estudio pues que esté cerca, que el área, la zona esté cerca de su institución, de su universidad, por cuestiones económicas y de movilidad. Y aparte, es lo que tú has dicho también, la riqueza arqueológica que tenemos en Andalucía, en toda la península ibérica, pero en especial en Andalucía, es algo verdaderamente apasionante. Tenemos numerosísimos yacimientos arqueológicos de todos los periodos, debido a la situación geográfica y climática en la cual la península ibérica se inserta dentro de este mar Mediterráneo, de este clima mediterráneo. Un clima propicio para vivir, óptimo para vivir. Lo podemos ver ahora en pleno invierno, cuando en el norte de Europa hace un frío, hay nieve, y nosotros estamos con unas temperaturas pues excelentes para llevar nuestro modo de vida de forma pues muy cómoda, ¿no? Y tenemos muchos recursos faunísticos, de flora, etcétera. Entonces las ocupaciones humanas aquí han sido frecuentes a lo largo de la historia, por lo cual hay una gran riqueza de yacimientos arqueológicos, tanto en la zona de Sanlúcar de Barrameda, como toda la serranía y todo el sistema bético, Sierra Morena, el Valle del Guadalquivir. Hay muchísimos yacimientos.
Actualmente eres becario del programa Talentia de la Junta de Andalucía. Explícanos cómo se accede a este tipo de programa. Claro. La Junta de Andalucía, desde hace ya 5 o 6 años aproximadamente, están haciendo una labor muy importante desde el punto de vista de financiación de becas para estudios de máster y de doctorado en universidades extranjeras. Esto es una gran oportunidad para muchos estudiantes que no tenemos recursos para poder realizar un máster o un doctorado en una universidad de prestigio que puede ser en Estados Unidos, tanto en Australia o en Inglaterra, en Alemania, en cualquier parte del mapa universal. Y la Junta de Andalucía convoca cada año una serie de becas para estos másteres y estos doctorados, pues que son muy competitivas. Por ejemplo, para doctorado ofrece 5 becas anuales y para máster sí ofrecen más, son unas 100 becas que ofrece. Y el problema, por ejemplo, para los que estudiamos humanidades, solamente un 5% de esas becas van para humanidades. Por ejemplo, de 100 becas de máster solamente ofrecen 5 para humanidades. ¿Y cómo se aplica a estas becas? Pues sobre todo tienes que tener un buen currículum, unas buenas calificaciones, un buen proyecto y la admisión de la universidad que tú propones al programa de becas Talentia, donde tú vas a realizar el máster o el doctorado. Y claro, es difícil en el sentido de que tienes que conseguir la admisión. Primero, tienes que conseguir la admisión de la universidad de destino para que te puntúe lo suficiente para conseguir la beca Talentia. Muy bien. Nos ha comentado que estás en Oxford. ¿Tiene relevancia que un sanluqueño esté actualmente becado en Oxford? Pues en primer lugar te diría que desconocemos muchos sanluqueños que están trabajando e investigando en muchos lugares, no solamente de Cádiz, sino de Andalucía, de España y en el extranjero. Seguro, yo no conozco muchos, pero seguro que hay muchos sanluqueños que están estudiando en universidades extranjeras y haciendo proyectos que son anónimos, ¿no? Pues tenemos los ejemplos de los canales de televisión, por ejemplo, de Andaluces por el Mundo o Españoles por el Mundo. Y tengo la certeza de que hay muchos sanluqueños estudiando en universidades y teniendo proyectos internacionales muy importantes. Y eso es un orgullo para la ciudad, ¿no? Por lo menos para mí lo es, ¿no? Que jóvenes de aquí de Sanlúcar salgan al extranjero y realicen proyectos o realicen estudios. Es algo muy, muy, muy loable, porque estamos en una ciudad pues que no tenemos los medios desde el punto de vista universitario, ¿no? Para poder hacer investigaciones. Todo es muy difícil, ¿no? Salir de aquí para poder luchar en el extranjero o en otra ciudad de España. Entonces, yo en mi caso ahora estoy estudiando, tengo esta gran oportunidad de estudiar en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, y yo estoy muy, muy contento porque para mí es una gran oportunidad de formación y que me abre muchas perspectivas para mi futuro laboral y que me abre muchas perspectivas de conocimiento cultural y de relacionarme con muchos científicos de muchas partes del mundo. Hombre, lo que sí me gustaría que le dejaras claro a las personas que nos ven que llegar a una entidad como es Oxford no es una cosa que se llegue por casualidad, ¿no? Sino que requiere ya aparte del esfuerzo físico e intelectual, una constancia bastante intensa, ¿no? Sí, es verdad que para entrar en ciertas universidades te piden muchísimos requisitos, pero que tú has dicho una cosa muy importante, más que la inteligencia, es la voluntad y la constancia en el trabajo diario. Claro, primero hay que realizar unos buenos estudios en bachillerato, tener unas buenas calificaciones en la universidad, en tu carrera, realizar un máster, pero esto no lo hace uno en un día, ni de la noche a la mañana, es a lo largo de un trayecto. Por lo cual, aquí la clave está en la constancia y la voluntad, más que la inteligencia.
Tu trabajo diario se puede estudiar y se puede disfrutar a la vez. Si tú te organizas tu tiempo. Cuando yo era estudiante de carrera, pues, y es el consejo que le doy yo siempre a mis compañeros o a mis alumnos cuando yo daba clases en bachillerato, era que cuando estás estudiando, céntrate en el estudio. Si tú estás estudiando de lunes a viernes, 3 o 4 horas, esas 3 o 4 horas piensa en el estudio. Solamente no piensa en el fin de semana, ni en la fiesta, ni en los videojuegos, sino céntrate en el estudio. Cuando llega el fin de semana y puedes disfrutar y descansar, pues no pienses en los estudios y disfruta y descansa. Y sal y disfruta. Pero es la constancia, el poco a poco. Y con el trabajo diario y siempre teniendo en tu mente el horizonte de futuro que te motiva a estudiar, pues se puede lograr muchas cosas. Muy bien. Explícanos qué es el Abric romaní. Bien, el Abric romaní es un yacimiento arqueológico en el pueblo de Capellades, en Barcelona, de una gran riqueza desde el punto de vista de una especie que ya se extinguió, que son los neandertales, y es un yacimiento donde se puede ver la distribución espacial de la vida que tenían los neandertales en ese yacimiento. Es un yacimiento que abarca una cronología de 70.000 años antes de Jesús hasta el Neolítico, incluso a periodos más recientes. Pero lo importante del yacimiento son los niveles de neandertales. Los neandertales se extinguieron hace 40.000 años, pero están aquí en Europa desde hace 300.000 años. Y en ese yacimiento concretamente hay unos niveles que están en torno a los 70 y 40.000 años. Y se ha excavado en superficie, en extensión, y se han encontrado diversas zonas del yacimiento donde nos indican diversas zonas de uso del espacio. Es decir, una zona lo utilizaban para el trabajo de la piedra lítica, para hacer cuchillos, que son herramientas líticas. Otro espacio lo tenían para tener hogares, fuego, para quemar la carne y calentar la comida. Y otra parte del yacimiento era zona de habitación, para dormir, ¿no? Para descansar. Sí, que ellos tenían un concepto de lo que era la urbanización, digamos. La organización espacial de una zona, de un entorno, sobre todo de un hábitat, de un hogar, ¿no? Como sería una casa nuestra que está dividido en zonas, ¿vale? En espacios donde cada espacio tiene una función. Pues ya ellos lo hacían igualmente, porque aquí está el gran debate del siglo pasado de que los neandertales tenían una capacidad intelectual inferior a nuestra especie, Homo sapiens, pero la arqueología cada vez nos demuestra más que ellos tenían un modo de vida muy parecido al nuestro y unas capacidades intelectuales parecidas a las nuestras. Entonces este tipo de yacimientos nos da una información muy importante del modo de vida que tenían ellos, pues, en un sitio, ¿no? En un hogar. Sí, es verdad que también de X tiempo para acá, no sé si decirte 30 o 40 años, incluso yo creo que incluso un poquito menos, sí es verdad que también el mundo de la arqueología y los arqueólogos están cambiando también en la forma de acometer estos tipos de yacimientos, de cómo afrontar y sobre todo tratar esa información que van extrayendo de estos yacimientos, ¿no es así? Exactamente. Desde hace unos 20 años para acá, a la arqueología se le ha sumado muchísimas otras ciencias, otras especialidades, como puede ser los químicos, como pueden ser los zoólogos, los botánicos, paleontólogos. Es decir, los equipos son interdisciplinares, son muchas disciplinas las que intervienen en una excavación arqueológica. No es la imagen de Tadeo Young, que es un solo arqueólogo que está inspirada en Indiana Jones, un solo arqueólogo como en el siglo XIX, siglo XX se hacía las excavaciones, ¿no? Un arqueólogo lo sabía todo. Ahora mismo no. Ahora un arqueólogo necesita de muchos especialistas, de geólogos, de zoólogos, de biólogos, ¿vale? De físicos, de químicos, para realizar numerosas muestras e interpretar todo el contexto. Nosotros somos como detectives. Nosotros del material que encontramos intentamos reconstruir el modo de vida de la sociedad que vivía allí, pero en todos los aspectos, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista biológico, la fauna, la flora que había en ese momento, incluso la temperatura, las materias primas que podrían utilizar, todos los recursos. Queremos
queremos estudiar, investigar, conocer todo el contexto que envolvía esa sociedad en ese momento concreto. Hay un yacimiento que incluso aunque no esté relacionado con, o no esté familiarizado con el mundo de la arqueología, sí que es verdad que a todo el mundo le suena, y es ¿cómo ha sido para ti la experiencia de trabajar en Atapuerca? Atapuerca ha sido un punto de inflexión en la prehistoria en estos últimos 20 años. Desde que Atapuerca hizo esos descubrimientos, desde que empezó a publicar pues todos los descubrimientos que se han realizado, ahora mismo la prehistoria es conocida a nivel de la ciudadanía, a nivel del pueblo. No solamente es un tema de eruditos o científicos, pero antes de Atapuerca la prehistoria era un gran desconocido, era muy desconocida por mucha gente, pero Atapuerca ha sido ese punto de inflexión que a partir de Atapuerca la prehistoria está llegando a ser conocida de forma divulgativa, de forma popular. Claro, eso es un factor muy importante, y luego los fósiles que se han encontrado en Atapuerca son realmente impresionantes, muy importantes para el conocimiento de la evolución humana, de las especies que existieron antes que nuestra especie, que poblaron la península ibérica antes que nosotros. Atapuerca nos está enseñando los modos de vida de estos homínidos que vivieron allí durante generaciones y generaciones desde hace más de 1.200.000 años. Hasta ahora mismo hemos visto un poco lo que es tu trayectoria profesional a nivel de becario, pero existe un proyecto en el que participas como codirector. Háblanos un poco de lo que es el yacimiento del Chaparral. Bien, eso fue un yacimiento que se excavó en el año 2009, aquí en la Sierra de Grazalema, concretamente en Villaluenga del Rosario, cuyo director es Francisco Giles Pacheco, que fue el director del Museo Arqueológico del Puerto de Santa María y ahora ya está jubilado. Él dirigió esa excavación junto con Antonio Santiago, de Jerez de la Frontera, y yo tuve esa oportunidad de compartir lo que es la codirección de ese yacimiento, y es un yacimiento paleontológico, porque hay que diferenciar entre lo que es un yacimiento paleontológico y arqueológico. El yacimiento paleontológico nos encontramos fósiles de animales donde no ha habido actividad humana, por lo cual cuando nosotros realizamos la excavación no hemos encontrado ningún instrumento realizado por el hombre, ni ninguna marca en los huesos de animales que nos indique que hubo una actividad humana, antrópica, y lo que encontramos allí fueron muchos restos de fauna de animales, de hace 1.200.000 años. ¿Cómo sabemos nosotros los arqueólogos que ese yacimiento tiene 1.200.000 años, por lo menos? Porque dentro de los sedimentos encontramos, aparte de numerosísimos huesos, encontramos unos dientes de unos ratones, roedores, se les llama micromamíferos, son pequeños mamíferos, de la especie Alophaiomis lavocati, que se extinguieron hace 1.200.000 años en la faz de la Tierra, por lo cual nos está indicando que ese nivel arqueológico tiene esa antigüedad. El yacimiento es impresionante, solo se ha excavado unos 20 centímetros de profundidad, por lo cual el yacimiento se conserva intacto todavía, virgen, casi virgen, y hemos encontrado allí, por ejemplo, pues puma, rinoceronte, caballo y muchos bóvidos, ciervos. Estamos hablando de hasta 1.200 metros de altitud en Grazalema. Lo que sería el paisaje de hace 1.200.000 años sería totalmente muy diverso al actual, ¿no? Hemos hecho antes referencia a Gibraltar, ahí has estado trabajando. ¿Contiene Gibraltar un patrimonio importante a nivel arqueológico? Efectivamente, llevo trabajando en Gibraltar desde 2005 y Gibraltar es un promontorio kárstico de caliza en el cual por la erosión kárstica y también por la erosión marina se han producido muchas cavidades, y las cavidades pues siempre han sido refugio de las poblaciones humanas, y en las cavidades pues son unos buenos contenedores y unos buenos conservadores
de registro arqueológico. Y en Gibraltar hay más de 200 cavidades, porque es un peñón kárstico. Se encuentran numerosas cuevas con numerosos restos arqueológicos. Gibraltar tiene un gran potencial arqueológico, sobre todo en época de neandertales, tiene un gran reconocimiento mundial, las cuevas de Goran's Gate y Vanguard Gate, y ahora mismo Gibraltar, a través del profesor Clyde Philipson y el Museo de Gibraltar, están aplicando para que Gibraltar sea patrimonio de la humanidad, por lo menos la parte este de Gibraltar, donde están esas cavidades. Esas cavidades de algunas, como Goran's Gate, de 18 metros de depósito arqueológico, de una cronología entre 120.000 años antes de la actualidad hasta época actual, pero también tenemos ahí santuario fenicio, porque, como sabes, el Peñón de Gibraltar era una de las columnas de Hércules en la mitología. Gibraltar y enfrente Marruecos serían los dos grandes promontorios, que serían, como las dos columnas en la mitología, las columnas de Hércules, que más allá del Mediterráneo no había nada más. ¿Vale? Y entonces Gibraltar tiene esa importancia geográfica, estratégica, y contiene numerosos registros arqueológicos, pues desde el hombre neandertal, pasando por el Homo sapiens, paleolítico superior, de neolítico, calcolítico, y ya en protohistoria, como fenicios, cartagineses y romanos, han visitado lo que es el Peñón de Gibraltar. Del sur de España, de Andalucía, vamos a Gibraltar, pero pegas el salto a un entorno maravilloso, por lo menos para los que nos gusta este tema, que es Oriente Medio, y acabas en Arabia Saudí. ¿Cómo es esa primera impresión de enfrentarte a un yacimiento de ese tipo? Bien, pues para mí el viaje a Arabia Saudita, los 2 meses que he trabajado como arqueólogo allí, ha sido realmente una oportunidad muy gratificante, ha sido muy impresionante, algo que quedará para mi memoria. Dentro del programa y del proyecto de la Universidad de Oxford, que estamos realizando allí la investigación en Arabia, y cuando llegas allí, llegas con miedo al principio, porque no sabes lo que te vas a enfrentar, sobre todo el miedo de la situación política actual, el miedo al terrorismo o el miedo a que sufrir un atentado o que te rapten o algo. Eso al principio. Normalmente nosotros vamos con el beneplácito de la familia real y nos cuidan muchísimo. Allí vienen con nosotros militares, vienen con nosotros gente autóctona de las zonas y nos acompañan en todos lados. Cuando llegas te impresiona porque lo primero es que sientes que el sol como que brilla más que aquí, en el sentido de que hay mucha arena en la atmósfera, un poco más de arena con el viento y tal. Y claro, al haber tanta arena en la atmósfera, pues el sol te brilla más, te refleja más, ¿no? Eso al principio. Y luego cuando llegas y ves todos esos paisajes, de que se pierden en el horizonte las arenas, no hay nada en muchas zonas, y algunas acacias y algunos camellos, pero ves rocas, dunas, depende de la zona del desierto, hay zonas del desierto que son dunares y zonas del desierto que son pétreas, solamente encuentras piedras, ¿vale? Y es algo, pues un paisaje que no está uno acostumbrado, ¿no? Que al principio es muy bonito, el silencio es abrumador. ¿Cómo se vive el tema de la arqueología en Oriente Medio, igual que se vive aquí en Europa? Bueno, normalmente los proyectos que se realizan en Oriente Medio, la mayoría de los proyectos vienen de Europa o vienen de Estados Unidos. Ahora están surgiendo más, ya que, claro, esos países han crecido económicamente bastante y los mismos gobiernos pues financian excavaciones y mandan a miembros de su país a que se vayan a formar a Inglaterra o se vayan a formar a Estados Unidos para que luego sean directores de museos, sean directores de proyectos. Pero la mayoría de los proyectos actuales son extranjeros, es decir, británicos, franceses, alemanes o de Estados Unidos que van a estudiar el Próximo Oriente. Y el Próximo Oriente es algo, pues es impresionante desde el punto de vista arqueológico. ¿Por qué? Porque es una zona geográfica que está situada entre 3 continentes, y es Europa, Asia y África, y es un lugar
de paso para Asia, para Europa o para África, y entonces ahí siempre ha habido muchísimas culturas, y eso lo sabemos por los objetos que nos han dejado, ¿no? Las manifestaciones arquitectónicas, pictóricas o material que nos han dejado todas las civilizaciones. Desde 2014 vienes colaborando en distintas publicaciones especializadas sobre la arqueología. A fecha de hoy, ¿te has planteado la posibilidad de escribir un libro? Pues aún no me lo he planteado. Mi forma de pensar es la siguiente, que para escribir un libro realmente uno necesita primero mucha formación y tener una historia realmente buena para contar. Porque en la actualidad, si te pasas por las librerías, no solo por las bibliotecas, sino por las librerías, ves una proliferación de libros, como hongos. Y todo el mundo publica un libro, pero claro, ¿pero qué dice? ¿Qué contenido tienen esos libros? ¿Realmente son libros que aportan cultura, que aportan algo para la humanidad o para conocimiento? Entonces yo creo que para escribir un libro hay que tener muchos años de preparación, muchos años de estudio, y luego ver que si realmente lo que voy a contar aporta algo, ¿no? Creo que esa es mi perspectiva. Y yo creo que en la medida que uno vaya trabajando y estudiando y al pasar de los años, pues a lo mejor escribir un libro, no lo sé. Gibraltar, París, Oxford, Arabia Saudí. ¿Cuál es el próximo destino de este arqueólogo sanluqueño? Bueno, el futuro uno... Internacional. Claro, el futuro uno nunca lo sabe, ¿no? Yo nunca hubiese pensado, nunca pensé en mi juventud de que yo iba a ir a excavar a Arabia Saudita o que iba a estudiar en Oxford. Bueno, pues no, porque nunca se me ocurrió. Solo la vida, las circunstancias, tu esfuerzo y tu trabajo, estar en el sitio y en el momento adecuado, te van llevando a zonas o a sitios, pues realmente que tú no lo tenías en mente. Es decir, pero lo importante es trabajar, y cuando uno está trabajando, pues tendrá oportunidades de ir a sitios. Si tú no trabajas no vas a tener frutos, es lógico. Pero no te podría decir, no sabría yo ahora mismo cuál es mi futuro en 1 año o 2 años. Y más con el tiempo que estamos viviendo, de la crisis económica, donde en España no hay crecimiento de puestos de trabajo desde el punto de vista de investigador. Muchos investigadores jóvenes se van a Alemania, se van a Francia, se van a Inglaterra o a Estados Unidos para poder conseguir un puesto de trabajo. Hay una fuga de cerebro enorme en España. ¿Por qué? Porque las instituciones no ofrecen puestos de trabajo. Si se jubilan 5 o 6 profesores de la universidad, a lo mejor abren una plaza o media plaza, es decir, contratan a una persona a media jornada y contratos parciales. Entonces, pues eso quedan vacíos, no se abre puestos de trabajo. Tenemos previsto, y además ya está concretado, traer ante las cámaras de Barramedia Televisión a la ONG Cambia Vida Happy People, perdón por la pronunciación. Pero no quiero dejar de escapar la oportunidad, teniendo precisamente ahora mismo y a mi lado a su presidente y fundador. Sin ánimo de querer robarle un poco de tiempo a la entrevista de nuestro amigo, una pequeña pincelada de cómo surge Cambia Vidas. Cambia Vidas para nosotros, con un grupo de jóvenes sanluqueños y jerezanos que con entusiasmo pues nos metimos en el reto de intentar realizar una organización sin ánimo de lucro, lo que comúnmente se llama ONG. Estuvimos pensando para poder ayudar a personas a ser autosuficientes, ese es nuestro lema, ¿no? Intentar ayudar a personas de países en vía de desarrollo a ser autosuficientes. Y para nosotros es un reto que acabamos de empezar, apenas llevamos 1 año, y nuestra filosofía es, pues, trabajar con animales de granja, en mandarle un animal de granja a una familia pobre, para que el producto que genere ese animal de granja saque de la situación que vive la familia, de forma permanente. Es decir, nosotros pensamos que ayudar a la persona dándole comida solamente no es la solución. ¿Por qué? Porque se acaba la comida. ¿Cuál es la solución? Darle un medio que sea permanente. Y es muy simple. Un animal de granja puede cambiar la vida de muchas familias. Nosotros enviamos vacas y la familia que recibe la vaca con la leche
pues puede alimentar a sus hijos y luego vender todo el excedente o cambiarlo por trueque, por otros productos. Con la cabra también pasa lo mismo, con las gallinas pasa lo mismo. Si se le da a una familia 20 gallinas, pues la familia puede vivir con los huevos que produce la gallina, tanto para el consumo familiar como para vender esos huevos, esos excedentes. Lo mismo si le regalamos a una familia 3 colmenas de abejas para que produzcan miel. Pues también la miel es muy preciada también en África y aquí también, y puede vender el producto de la miel. Por lo cual, para nosotros es un reto, en este momento tan difícil, en un país en crisis, de nosotros montar una ONG con esta filosofía. Pero tenemos mucha esperanza y muchas buenas perspectivas, y creemos que trabajando, si trabajamos bien y constante, podemos hacer cosas maravillosas. Solamente el placer, la felicidad que te da saber que has enviado un animal a una familia y que le va a cambiar la vida a esa familia y a los de la aldea, pues eso te motiva para seguir trabajando, ¿no? Aunque frente a las dificultades y frente a los nos, porque hay muchos nos, muchas puertas que no te abren, mucha gente que te dice que no, porque, claro, la situación que vivimos, la falta de credibilidad de muchas instituciones, fundaciones, por todos los escándalos financieros que ha habido, pues eso es más reto todavía, ¿no? Es un plus más, que algo que tenemos que luchar contra eso. Pero bueno, tenemos esa iniciativa, tenemos esa ilusión, esa juventud, y creemos que podemos desarrollar este proyecto. Muy bien, pues no queremos meternos más, si no William se nos puede enfadar. Para concluir la entrevista de hoy y no alargarla mucho más, como siempre hago con todos nuestros invitados, te pediría que nos hagas una reflexión personal sobre lo tuyo, la arqueología. Bien, pues una reflexión simple. La arqueología es aquella ciencia que estudia el pasado, que estudia de dónde venimos, quiénes somos, qué es lo que nos rodea al lado. Es algo apasionante, y yo me gustaría invitar a las personas que lleven a sus hijos a los museos, que enseñen la historia, porque el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirlo. Y mi invitación es esa, que realmente valoremos, por lo menos valorar el valor histórico y cultural que tienen los objetos arqueológicos, las ruinas, los yacimientos, y por lo menos que la sociedad le dé un valor, que lo conozcan, que lo enseñen a sus hijos, que se vaya transmitiendo esa cultura, y que esos yacimientos que existen se protejan, ¿vale? No se expolien, ¿vale? No estén abandonados, sino que realmente la sociedad valore la arqueología, es decir, valore los restos arqueológicos, los monumentos, los yacimientos, como algo que es un patrimonio universal, el patrimonio de todos, nos corresponde a todos, son nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿no?, que vivieron aquí anteriormente. Y es muy bonito conocerlos, ¿vale?, y valorarlos. Entonces, mi reflexión es muy sencilla, que los padres enseñen a valorar el valor del pasado y de los restos, de los monumentos, y que lleven a sus hijos a los museos para que aprendan. Pues muy bien, hoy nos ha acompañado Marco Antonio Bernal Gómez, arqueólogo sanluqueño. Mi nombre es José Antonio Córdoba y les invito al próximo programa de entrevistas, Pequeños Matices, para para Barremedia Televisión. Gracias.